Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a contestar con respecto a la programación dinámica. Entonces, como primera pregunta, básicamente tenemos la programación dinámica en el mundo profesional. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la programación dinámica o la base fundamental de la programación dinámica es la subdivisión de, del problema magno en subproblemas, para que así mismo se le dé respuesta a cada ítem importante del problema, para que pues así mismo este sea solucionado. Además de la optimización del proceso, entonces digamos, podemos tener en cuenta o evidencia esto gracias a los tres ejemplos o a los tres modos de la programación dinámica, la cual es la carga de trabajo, la ruta más corta y la mochila. Bueno, teniendo en cuenta los tres tipos de programación dinámica anterior mencionados, ahora vamos a dar 5 ejemplos de en cuáles industrias pues se puede evidenciar pues estos tipos de programación dinámica. Entonces, digamos que el primer ejemplo es las empresas de mensajería, teniendo en cuenta que deben buscar la ruta más óptima o más rápida, pues para así mismo entregar los objetos a sus clientes, para poder cumplir con el contrato o con el tiempo estimado de entrega. Otro ejemplo de la programación dinámica puede ser la carga de trabajo, y esta se evidencia básicamente en una bodega. Digamos que ahí se nota, digamos, o bueno, cuántos trabajadores se necesitan para determinado mes o para determinado semestre, llamémoslo así, para las diferentes etapas del año, pues ya que digamos que algunas veces se puede incrementar los pedidos, el almacenaje de diversos productos. Entonces pues si no cumplen con los clientes necesarios, con los trabajadores necesarios, pues mirar la factibilidad de así mismo contratar personal. Otro ejemplo claro que tenemos básicamente es, digamos, todo ese tema de la carga en barcos, en aviones, en las aerolíneas, y esto se puede evidenciar, digamos, en la mochila, sobre todo en la parte de almacenaje de los diferentes productos, de maletas. Pues se tiene que buscar la manera más factible pues de organizar todos estos tipos de productos. Otro ejemplo de la industria puede ser la industria de ventas, específicamente en tiendas de ropa. Digamos que es claro que al principio las tiendas de ropa cuentan con cierto personal, pero que digamos que en etapas de temporada, fechas de temporada, digamos se ven escasos en personal. Entonces ahí se hace una estrategia de cuántos trabajadores necesita contratar de temporada, y pues que así mismo despedir. Digamos que tuve el claro ejemplo de que yo fui un trabajador de temporada, y se evidenciaba que con el pasar de las fechas, ya finalizando esa temporada, comenzaban a despedir poco a poco, pues para que así mismo no haya tanto costo en ese proceso. Otro ejemplo, por último, tenemos las empresas prestadoras de servicio de transporte. ¿Con qué fin? Digamos que con el fin de, bueno, digamos que en esta empresa, en esta industria de transporte, se maneja mucho lo que es los contratos, dependiendo pues de la cantidad disponible de buses, y adicional de las rutas más cortas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es Transmilenio. Vemos que con el pasar del tiempo se han adaptado las rutas para que no sean tan largas y para que los buses no recorran tantas distancias, sino que pues se encuentre puntos críticos o
puntos más concurridos para que así mismo pues haya una recogida de pasajeros que satisfaga como a la cantidad de asientos disponibles en, en los buses contratados. Bueno, digamos que con respecto a la limitación de la programación dinámica, yo siento que es un poco controversial. Digamos que a pesar de que ayuda a establecer cuál es la ruta más corta de X proceso, cuántos trabajadores hay que contratar, despedir, siento que nos estamos limitando a que todos los subproblemas desarrollados tienen que estar bien, ya que digamos que no hay como un proceso, una etapa que uno diga como si este me quedó mal, el otro también me quedó mal, que uno se dé cuenta en la otra etapa que va a desarrollar. Digamos que eso genera o puede generar muchos problemas, muchos sobrecostos sobrecostos, por ejemplo, también en el tiempo ocioso de los trabajadores, el incremento de trabajadores. Entonces siento que eso es una limitante grande a la hora de desarrollar la programación dinámica en X proceso. Último punto de este video básicamente establece que yo estoy organizando un viaje a Europa, ¿no? Y cómo aplicaría los tres métodos pues en este proceso. Digamos que yo me imagino que yo soy una aerolínea, entonces yo estoy organizando un viaje a Europa y las maneras de que yo aplicaría eso pues básicamente es la optimización con respecto al viaje, a la duración del viaje y a utilizar la ruta más corta, ya que digamos que si utilizo una ruta larga y utilizo un avión que tiene poco capacidad de combustible, pues claramente se puede llegar a perjudicar a nuestros usuarios. Entonces digamos que para este caso hay que buscar la ruta más óptima, la más corta, pues para así mismo cumplir con el objetivo que es básicamente llegar a Europa. Segundo tipo de problema de la programación dinámica, básicamente tenemos lo que es la mochila. Entonces digamos que ahí se evidencia a la hora de organizar las maletas y los pasajeros de tal manera que se cumpla con la capacidad establecida. Digamos que eso puede llegar a ser limitaciones de aviones, de almacenamiento en bodega. Entonces digamos que así se aplicaría como la mochila, como establecer básicamente los puntos y la capacidad que se puede utilizar tanto de pasajeros como de equipaje. Y como último tenemos la carga de trabajo. Bueno, digamos que esto se podría implementar básicamente en cuántos pilotos se necesitan para conducir o pilotear una aeronave y también en la cantidad de azafatas que se necesitan para este vuelo. Entonces digamos que ahí se evidencian cómo se aplican los tres tipos de programación dinámica. Muchísimas gracias y pues espero que les haya gustado el video.